Son las 8 de la mañana, 59 minutos. A esta hora tenemos en línea al protagonista de la noticia política del momento, el precandidato Sergio Fajardo, que ha hecho un pronunciamiento hace algunos minutos, lo escucharon ustedes aquí en RCN Radio, muy fuerte y muy contundente a propósito de la decisión de la Contraloría en el caso de Hidroituango. Y él dice, Carlos Felipe Córdoba no es un contralor, es una ficha política, habla de los apoyos que tiene particularmente de César Gaviria. Él dice que le revelaron a él que a Sergio Fajardo lo quieren joder, un pronunciamiento tremendamente fuerte que se convierte obviamente en un hecho político. Candidato Sergio Fajardo, gracias por estar con nosotros, buenos días. Yolanda, buenos días, muchas gracias a ustedes por permitirme conversar con la audiencia de RCN. ¿Sigue con la candidatura? Claro que sí. Esto había generado preguntas y dudas en muchas personas que se plantean, bueno, ¿y qué va a pasar con esta investigación? ¿Esto genera inhabilidad desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista político? Definitivamente no. ¿No siente usted que haya ninguna inhabilidad y que puede seguir adelante? No, Yolanda, no tengo ninguna inhabilidad, tengo unos derechos y estoy luchando por mis derechos, pero exactamente lo que buscan es lo que usted acaba de señalar. Que la gente diga, uy, lo están investigando, este señor que lleva toda la vida luchando contra la corrupción y hablando contra la corrupción, y lo están investigando, por algo será. Y después concluyan, no, es que debe estar inhabilitado. Y eso, por supuesto, lo hacen con la intención de hacerme daño en términos políticos, de afectar directamente, porque saben a dónde van, que es la mayor riqueza que yo he construido con las personas con quienes hemos transitado juntos durante estos 22 años de vida pública, y es la confianza. ¿Saben a qué van? Ya esto lo sabíamos que iba a pasar, sabíamos cuándo lo iban a hacer, el domingo era el cónclave, salen el viernes, estamos en encuestas, todo eso está muy bien diseñado por quienes lo están haciendo, ¿sí? Doctor Fajardo, en esa rueda de prensa y en estas declaraciones que usted nos concede, ha quedado la impresión de que usted se cansó ya, digamos, de una situación y está dispuesto a dar una lucha y una pelea con nombres propios. ¿Quiénes son los que están detrás de esto? ¿Quiénes son los que lo quieren joder, para usar una palabra o una expresión que usted mismo ha utilizado? La utilizo, a mí me da pena utilizar esa palabra porque pues yo habitualmente no utilizo esa expresión, pero esa fue una expresión que me contó María Jimena Duzán, la periodista María Jimena Duzán, cuando estuvimos hablando en un podcast que ella tiene, y me dijo, hay información que desde el 2016 a usted lo quieren joder, y de hecho con Petro también en ese momento. Y hay dos dimensiones en este contexto político que yo quiero señalar. La primera, yo le hago pública la pregunta a quien fue fiscal anticorrupción, por favor, fiscal anticorrupción del país, fiscal, el señor Gustavo Moreno, quien fue detenido por corrupto, que está preso, pero que decidió que iba a colaborar y que se ha declarado arrepentido por sus actuaciones y está en la disposición de reconstruir su vida para él como persona, para su familia. Entonces yo no solamente le hago tres preguntas. Una, ¿quién lo nombró como fiscal anticorrupción? Dos, ¿qué instrucciones le dieron y cuáles fueron esas instrucciones? Tres preguntas muy sencillas. Que responda, repito, es algo que en Colombia nosotros todavía no alcanzamos a conmovernos con un caso como lo que significó él. Repito, fiscal anticorrupción, la persona más importante para luchar contra la corrupción en nuestro país. Ese es un camino. El otro camino tiene que ver con la actuación del contralor Carlos Felipe Córdoba. Y son dos discusiones las que tenemos ahí. Una, la forma como la Contraloría ha llevado todo este proceso. Hemos señalado las incongruencias, los errores, toda la forma como la discusión jurídica alrededor del tema se ha dado y la manera como se ha actuado. Y la segunda es el papel de la persona Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba. Y he ilustrado con unos ejemplos cuando yo hago afirmación acerca del carácter político de su intervención. Y se las voy a recordar a ustedes, discúlpenme que lo diga, trato de hacerlo lo más rápido posible. Una, el señor Contralor hoy, desde el año 2017, cuando fue auditor general de la República, estábamos en el contexto de la campaña del 2018, hizo dos cosas como auditor general
con respecto a mí. La primera, salió con todo el despliegue de los medios de comunicación a decir que yo utilizaba la pauta de la gobernación de Antioquia para mi beneficio propio. Salió a decir eso. Falso. Hizo en su presentación, incluyó, como si fueran de la gobernación de Antioquia, yo no sé cuántos, en este momento hablo de memoria, entidades que hay en el departamento que son autónomas, que tienen su propia publicidad, y salió a decir que toda esa publicidad era mía para acusarme ante la opinión pública de ¿qué? Que yo me estaba apropiando de recursos públicos para beneficio personal, para hacerme campaña. 2, el mismo Contralor, no contento con eso, salió a decir la siguiente perla. Salió a decir que personas que aportaban a mi campaña, después yo le daba contratos. Esa es la forma más elemental de la corrupción. Salió a decir eso, acusarme a mí. Falso. Saca una lista de personas y después saca una lista de instituciones y dice que yo le había dado contratos. Por supuesto que totalmente falso. Ustedes se imaginan que yo, que llevo, repito, 22 años en la lucha contra la corrupción, hubiera hecho eso. Pues nunca lo hice, por supuesto, pero él salió a decirlo con todos los medios de comunicación y nunca aclaró eso. ¿Cuál es el sentido político? Pues que una persona que lucha contra la corrupción, sí, la que me quería empañar a mí y asociarme como corrupto, que no he sido, no soy y ni seré en la vida. Ese es el mismo señor, pues, que soy Contralor General de la República. Les doy otro ejemplo. Tengo más, pero les doy otros 2. Si ustedes tienen el tiempo, ustedes me dicen cuándo debo parar. ¿Cómo llegó el control a manos del Contralor General de la República el caso Hidroituango? Llegó, y el mismo Contralor lo ha dicho, porque un veedor ciudadano muy preocupado por lo que estaba ocurriendo en las Contralorías General de Medellín y de Antioquia, presentó una queja para que fuera trasladado de esas instancias locales y regional para que lo pasaran al nivel nacional. Muy bien. Ahora, ¿quién era ese veedor ciudadano tan compungido, tan preocupado por eso? Se llama Juan Carlos Calderón España. Esto hace parte de la recusación que nosotros hicimos. O sea, yo no estoy hablando de nada nuevo. Esto lo expusimos y fue rechazado por la Procuraduría. El señor Juan Carlos Calderón España, pues resulta que, oh sorpresa, un mes antes de pedir que se diera ese traslado a la competencia del Contralor General, había estado en el Consejo de Estado defendiendo al Contralor General porque su investidura estaba en cuestión y él fue uno de los defensores. 2, un mes antes de presentarse esa petición de traslado, el señor veedor presentó su libro sobre veedurías y adivinen quién escribió el prólogo. El señor Contralor General de la República, una persona con una relación directa con el Contralor General de la República. Después fue el ciudadano preocupado que pidió que le trasladaran el caso al Contralor General de la República. 3, doy otro ejemplo. Hace pocos días se anunció que en los que el Contralor nombra, déjenme doy una palabra, hay un primer grupo encabezado por la Contralora Anticorrupción, que de hecho en todo esto no ha habido una sola palabra de corrupción, pero se utiliza esa expresión, Juliana Gregory Velasco Gregory, encargada de hacer la investigación. La primera investigación que hicieron, muy exhaustiva, me llevó a mí a que me acusaban de que yo no había hecho control y seguimiento a las personas que representaban al departamento de Antioquia en la junta directiva. Yo rendí declaración y demostré que sí lo había hecho. Después de que yo demostré que sí lo había hecho, y ahí se tendría que terminar el caso, decidieron cambiar todo el proceso y acusarme de otras cosas. El señor Contralor también nombra una segunda instancia, supuestamente todo esto para que haya transparencia en la forma como actúan, una instancia, otra instancia, entre comillas, nada que ver el Contralor, y su delegado en esa instancia fue el señor Cristian Castro Mejía, que después de que sacaron un artículo mostrando quién era Cristian Castro Mejía, la forma como había llegado a la Contraloría, que ahora hace parte, no, él no hace parte de la planta, sino tiene su contrato como Contralor asociado con el tema anticorrupción, pues el señor Cristian Castro Mejía lo tuvieron que remover de ese cargo, lo mandaron a vacaciones, y para ilustrar que no son trivialidades, un día después de que sale el fallo, un señor que trabaja en la Contraloría, el que ya todo el mundo había visto, ya le habían mostrado las fotos, habían identificado cómo era, un abogado especialista en marketing político que iba a decidir sobre Hidroituango, saca, y esto parece una trivialidad, pero no es, saca un meme
ahora estamos hablando siempre de memes, donde utiliza la figura de este niño, Janfrey, que se hizo viral por la forma como caminaba, y lo pone en su meme y dice, Janfrey, ¿por qué estás tan contento? Y la respuesta es, porque la Contraloría demostró que Sergio Fajardo debe 4.3 billones de pesos en Hidroituango. Estoy hablando de memoria porque no tengo pues aquí. Doctor Fajardo. Ese es el mismo señor que estaba nombrado para que hiciera justicia. Todo Doctor esto hace Fajardo, parte de lo que yo digo. Es mucha información al mismo tiempo. Le voy a pedir que vayamos por partes a ver si podemos precisar. Juan Manuel. Sí, con gusto. En esta respuesta la ha dividido usted en dos partes la reflexión. Una, a preguntarse sobre algunas actuaciones de Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, y la segunda sobre el contralor Carlos Felipe Córdoba. ¿Qué tiene que ver Gustavo Moreno en todo esto? ¿Por qué le formula usted esas preguntas? ¿Es para tratar de entender en qué momento se conecta con su caso? Claro, no, lo conecto de la siguiente manera, porque me preguntaron, Yolanda, por qué había decidido salir a hablar, ¿sí? Y porque se llenó el vaso, porque las evidencias se acumulan, ¿sí? Y tienen un marcado interés asociado con el tema de la política, con la participación en campaña presidencial, con la que señalé asociada con el fiscal Gustavo Moreno, ¿sí? Y por eso estoy señalando por qué después de todo este tiempo yo ya no puedo quedarme simplemente ignorando todo eso, haciéndolo como he hecho siempre, juiciosamente con todas las instituciones, siendo respetuoso de las instituciones, que yo soy respetuoso de las instituciones, porque yo quiero ser presidente de Colombia y sé lo que significan las instituciones para una sociedad, instituciones que hoy están totalmente desprestigiadas, donde nadie cree en esa institucionalidad y lo tenemos que recuperar porque ese es un problema muy grande para la sociedad. Entonces esas son las razones en las que cito esos dos casos. Y este es el presente, pero no quiero ignorar el anterior, que me parece muy significativo también. Ahora, usted pregunta quién nombró a Gustavo Moreno. ¿Quién lo nombró? Doctor Sergio Fajardo, porque si usted pregunta es porque sabe quién lo nombró. Lo que les tenemos que preguntar a Gustavo Moreno, que lo diga él con su boca, ¿sí? Y él pero usted tiene el dato. Pues él está colaborando con la justicia y entonces esperemos que una persona que está colaborando, que está arrepentida, que quiere rehacer su vida, en términos de reconocer el error que cometió asociado con la corrupción, que lo juntaba con el cartel de la toga en un episodio, pues nosotros nunca le hemos dado la dimensión que tiene eso, es que es una barbaridad para una sociedad que eso ocurra. Entonces yo le estoy diciendo, dígalo. Doctor Fajardo, evidentemente en ese entramado que usted está, digamos, hay unos conflictos de intereses muy grandes, yo creo que en algunos casos podría configurarse delitos. La pregunta es si piensa hacer denuncias por un lado, y por otro usted ha dicho el contralor es una ficha política. ¿Ficha política de quién? ¿De Germán Vargas? ¿De César Gaviria? ¿De los dos? El señor Contralor y yo he ilustrado, y ahí la presenté de manera muy breve, su trayectoria política. Por ejemplo, el señor Contralor fue el secretario de Germán Vargas en la campaña presidencial pasada. Estoy señalando un hecho, ¿sí? Y la relación que tiene con César Gaviria, por ejemplo, también estoy señalando un hecho. Ahora, ya de ahí para adelante, si es fecha política de ellos o no, lo que sí estoy diciendo es que el señor Contralor, ya les expliqué y le di los ejemplos del 2017 como auditor, la forma como ha actuado en la Contraloría, tiene un interés político, y ese interés es sacarme a mí de la campaña presidencial. Y le preguntaba la otra parte de María Elvira, y es, ¿va a presentar denuncias ante instancias competentes? Porque buena parte de los hechos que usted describe y que atribuye al Contralor, pues pueden ser o fallas disciplinarias o fallas penales, en fin, es grave lo que usted está denunciando. ¿Esto va a pasar más allá de hacer la denuncia pública? Yo voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que me hagan respetar mis derechos políticos, porque una institución administrativa no me puede quitar los derechos políticos que yo tengo. Eso es algo que yo voy a hacer y estoy haciendo. Y esto otro lo estoy haciendo público, estoy señalándolo, y estos son hechos. O sea, yo les cuento los hechos y ustedes lo pegan. Ahora, va a instancia internacional, va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en Colombia no hay ninguna instancia ante la cual usted pueda presentar la información que tiene sobre estos hechos. Pues es que mire, por ejemplo, nosotros lo del veedor lo presentamos en una recusación que hicimos, que nadie conoció y que fue negada por la Procuraduría. Ya lo presentamos allá, yo creo que era incorrecto, por supuesto, porque son argumentos potentes para una recusación, no lo hicieron. Ya entonces
pues yo lo hago conocer del público y cada quien tome sus decisiones y examine lo que yo estoy diciendo. Yo tengo la responsabilidad de explicarlo y respondo por lo que estoy diciendo. Doctor Fajardo, en este último fallo, cuando uno lee la parte, digamos, donde se argumenta la razón por la cual hay un daño fiscal, que es de lo que a usted se le encontró responsable, ese argumento de la responsabilidad fiscal se basa en el cálculo de una fórmula financiera que utilizan pues quienes trabajan en finanzas rutinariamente para poder saber cuál es la rentabilidad esperada, futura, prospectiva. No sé qué otra palabra utilizar, de un proyecto de inversión, y se le aplica en este caso para evaluar el costo de un siniestro, de un hecho que ocurrió, digamos, por razones, como bien lo dice su nombre, que son no de ocurrencia de los controlantes. ¿Usted por qué no se concentra en este argumento, en criticar el argumento con el cual lo acusan ustedes de responsabilidad fiscal, y más bien se dedica a acusar a quienes lo acusan? No, por la siguiente razón, y muy sencilla además. Nosotros hemos presentado todos los descargos. De hecho, yo voy a poner en mi página web toda la argumentación. Ustedes la van a poder leer, ¿sí? Es que está hecha, nosotros hemos seguido todos los procedimientos, pero lo que estoy señalando es que hay unas incongruencias, unas incorrecciones en todo lo que ha ocurrido en el transcurso de ese proceso. Doy ejemplos para ilustrar también. De hecho, ese informe está severamente cuestionado. Ese informe es hecho por un grupo de la Universidad Nacional y es un informe que se le ha señalado las personas que están participando en toda esta discusión, las incorrecciones que tiene y lo mal hecho que está el proceso, y se han adjuntado las pruebas de esas incorrecciones en el proyecto, en la discusión que hemos hecho, que además pues son 26 los que estamos en todo esto. Pero fíjese un momento, es que yo tengo perfectamente claro, y yo me he dedicado un tiempo a estudiar la argumentación de la Contraloría para llegar, en el caso particular mío, nuestro, las personas de la Gobernación de Antioquia, a formular la acusación que están haciendo. Y es increíble, es realmente increíble esa argumentación, porque básicamente lo pongo en estos términos, y de hecho yo ya lo hice antes, que yo publiqué una serie de videos explicando las cosas, pero aquí se cayó un túnel. ¿Sí? Se cayó un túnel en el 2018. Ese túnel se cayó porque está mal diseñado o mal construido por un fenómeno de la naturaleza, estoy simplificando, ¿sí? O por alguna combinación de esos tres elementos. Faltando una semana para que ocurriera ese siniestro, esa contingencia, todos los informes de las reaseguradoras, de las entidades que estaban haciendo seguimiento al proceso, incluyendo la Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango, dijeron: todos los inconvenientes que había tenido el proyecto previamente fueron solucionados. Se corrigió y se logró llegar al proyecto a un punto donde va a entrar en funcionamiento en el momento que le correspondía. Estuvo muy bien hecho. Y después se cayó, y entonces concluyen que todos los que estamos de ahí hasta el que empezó el proceso somos responsables de que el túnel se haya caído. Hay una argumentación que no aguanta ningún tipo de rigor lógico básico dentro de todas estas cosas, y eso se ha argumentado. Ese túnel se cayó y se tienen que encontrar los responsables, pero, repito, es que ya eso lo he hecho y por eso lo vamos a poner en público para que ustedes lo puedan leer. O sea, yo no estoy diciendo que es que no me atendieron, ya expliqué, y está explicado, y están todas nuestras explicaciones, y ahora estoy añadiendo esta componente, y ya les expliqué por qué, y les he dado los ejemplos asociados con eso. Doctor Sergio Fajardo, muchísimas gracias. Seguimos, por supuesto, de cerca el caso y la campaña. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias, Yolanda. Un gusto conversar con ustedes y gracias por darme esta oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Es Sergio Fajardo, candidato presidencial, y su respuesta. Y su respuesta es fuerte frente al Contralor Córdoba, muy, muy fuerte, hace serias acusaciones, no solamente de ahora, sino en la época en que era auditor, y que dice él, desde esa época, plantea él, lo está atacando y lo quiere sacar de la contienda política. Es lo que dice Sergio Fajardo, que presentó pruebas falsas en reiteradas oportunidades y que no ha pasado nada. Por eso él dice, se va a la justicia internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, lo recuerda La Silla Vacía, en uno de los debates de la campaña del 18,
Germán Vargas lo cuestiona precisamente por los contratos de publicidad. Él dice que, digamos, que la acusación era que estaba haciendo uso de recursos públicos para su campaña. Después él pidió rectificación y creo que finalmente se dieron cuenta de que eran falsas las cifras, decían que eran 90.000 millones de pesos y resulta que estaban incluyendo entre las cifras unos contratos de publicidad de la licorera de Antioquia, que tiene una gerencia independiente y que necesita estar haciendo permanentemente publicidad para la venta de sus productos. Después rectificaron, pero pues ya era tarde y de todas maneras había quedado ya enlodado durante la campaña. También, como él repitió, unos contratos y unas de supuestos donantes o de donantes de su campaña, quienes supuestamente habría contratado, que después también se demostraron que no había sido. Digamos, en esto hay un entramado muy complicado. Me parece que pues el doctor Fajardo pues tiene unos argumentos para defenderse y que valdría la pena expurgar bien para ver si se configuran delitos o no se configuran delitos, todo lo que estén haciendo en contra de él. En todo caso, noticia política del día, son las 9 de la mañana, 20 minutos, un poco más tarde de lo habitual. Vamos al resumen de noticias de la hora.